Un jardín doméstico parece un refugio inofensivo. ¿Es realmente segura la autosuficiencia? La botánica estricta dice que no. Entre las hileras de cultivos comunes se esconden agentes químicos capaces de provocar fallos sistémicos graves o incluso la muerte. La planta no busca alimentar al humano. Su objetivo biológico es sobrevivir y perpetuarse. Para lograrlo, sintetiza alcaloides potentes y oxalatos afilados como agujas microscópicas, olor a savia fresca, irritación cutánea inmediata. Lo que parece una simple hortaliza es, en realidad, un laboratorio de defensa biológica activo, las 24 horas. A primera vista, una fuente de alimento vital y económica, pero en su estructura interna, una dosis letal si se ignora el protocolo de procesamiento adecuado. Millones de cultivadores siembran estas especies cada temporada, sin conocer su toxicidad latente. Un error de cálculo en la cocina o una manipulación sin guantes puede tener consecuencias irreversibles. El peligro es real. Analizaremos 20 cultivos críticos que exigen precaución extrema y manejo técnico. Al microscopio, los cristales tóxicos brillan dentro de las células vegetales, esperando el contacto. No se trata de miedo, sino de logística de seguridad. Además, al concluir el análisis de las especies, revisaremos una estrategia de contención esencial, un método probado para blindar el perímetro y garantizar la seguridad física de animales y familiares ante estas amenazas silenciosas. La supervivencia depende de la información precisa. 4 semillas, una dosis letal para un adulto promedio. La primera planta que debes marcar como amenaza biológica en tu perímetro es el ricino. Se le admira por su arquitectura visual. Hojas anchas y palmeadas, nervaduras de un rojo profundo y un crecimiento vertical agresivo. Parece un ornamento inofensivo para dar volumen al jardín, pero esto es un error de cálculo. ¿Por qué un arbusto común es tan peligroso? La respuesta está en la química orgánica. Detrás de ese follaje exótico se esconde una de las fábricas de toxinas más eficientes del mundo vegetal. Las semillas de ricino son depósitos concentrados de ricina. Este compuesto no es un simple irritante. Funciona interrumpiendo la síntesis de proteínas a nivel celular. Si se ingiere, el organismo deja de funcionar desde dentro hacia afuera. A la vista, la semilla tiene un patrón jaspeado atractivo, similar a un garrapata o un frijol comestible. Pero por dentro, es un agente químico devastador. La confusión es el mayor riesgo. En la agronomía práctica, se cultiva por su aceite, un lubricante industrial potente, pero en un entorno doméstico, la planta es una trampa. Los niños ven una legumbre inofensiva. Las mascotas detectan materia orgánica. El margen de error es inexistente. Incluso una fracción del grano masticado puede desencadenar fallos sistémicos graves. El peligro se extiende al contacto físico. La planta cuenta con mecanismos de defensa pasiva. La savia contiene alérgenos potentes. Manipular el tallo o las hojas sin protección no solo ensucia las manos, provoca dermatitis severa, quemaduras químicas en la piel y daños oculares si hay contacto accidental. El olor de la savia rota es acre, una señal de advertencia evolutiva. Aquí hay un matiz importante sobre la gestión de residuos. Si el ricino ya ocupa espacio en tu terreno, la extracción requiere protocolo de seguridad. No es jardinería, es descontaminación. El uso de guantes de nitrilo grueso y mangas largas es obligatorio. La piel no debe quedar expuesta. Al retirar vainas, semillas o material muerto, la logística cambia. Jamás arrojes este material al compostaje. La ricina es estable y puede contaminar el abono orgánico.
transfiriendo la toxicidad a tus cultivos comestibles futuros. El procedimiento correcto es el aislamiento, bolsas de plástico selladas herméticamente y disposición en basura general. La prevención visual es clave. Cada miembro del hogar debe identificar la amenaza. Sin embargo, la estrategia más lógica es la sustitución total. Si hay tráfico de personas o animales, el riesgo es inasumible. Existen alternativas botánicas que replican la biomasa sin el veneno. La caña de indias roja o la colocasia ofrecen el mismo impacto visual. Hojas gigantes, estructura tropical, cero riesgo de muerte accidental. En cámara rápida se observa cómo estas alternativas llenan el espacio con la misma voracidad, pero sin la carga tóxica. El follaje es denso y seguro al tacto. Las plantas ornamentales cumplen una función, pero la seguridad física es prioritaria. Al erradicar el ricino, eliminas una variable letal de tu entorno inmediato. Eliges la supervivencia sobre la decoración. Unos pocos gramos de tejido verde, dosis suficiente para cerrar un riñón humano. El ruibarbo no es un adorno estético, es una paradoja biológica. Los agricultores valoran los tallos por su utilidad culinaria. El color carmesí indica acidez y azúcar, ideal para el procesamiento térmico en conservas. Pero la planta tiene un sistema de defensa activo. ¿Por qué un cultivo comestible genera toxinas letales? Para proteger su biomasa de los depredadores. A simple vista, grandes hojas brillantes y saludables. Pero a nivel molecular, las láminas verdes son depósitos concentrados de ácido oxálico y antraquinonas. La ingestión no provoca un simple malestar. El ácido se une al calcio en la sangre. Se forman cristales microscópicos que bloquean los túbulos renales. Fallo sistémico, náuseas severas, colapso. El riesgo logístico en el huerto doméstico es la confusión. Un niño o una mascota no distinguen entre la parte comestible y el veneno. Ven vegetación a ras de suelo. Incluso un adulto inexperto puede fallar durante la cosecha rápida. Cuando se cortan kilos de material vegetal, los tallos y las hojas se mezclan en el contenedor. La seguridad depende de un protocolo estricto de separación. La gestión de residuos debe ser clínica. Trata la hoja de ruibarbo como material peligroso desde el segundo del corte. No se deja en el suelo. Se amputa la hoja en el exterior. Se introduce en bolsas de alta densidad. Se sella. El compostaje está prohibido. Los compuestos tóxicos persisten. La fauna local podría acceder a la pila de descomposición e intoxicarse. O peor, el compuesto podría reintroducirse en el ciclo de nutrientes del jardín. La prevención requiere barreras físicas, cercados perimetrales, señalización clara para personal externo. En la zona de procesamiento, la cocina se divide en dos sectores: zona segura para tallos lavados y zona de descarte inmediato para hojas. Si un tallo presenta flacidez o decoloración solar, se elimina. La duda se resuelve con la eliminación del material. Así se obtiene el recurso calórico sin el riesgo toxicológico. La lista de peligros continúa. Pasamos al tercer cultivo crítico, el motor calórico de la civilización moderna, la patata. Parece imposible que el vegetal más consumido sea una amenaza. Pero la botánica es estricta. La planta de la patata pertenece a la familia de las solanáceas. Genera solanina, un glucoalcaloide neurotóxico. El veneno circula por las hojas, los tallos aéreos y los tubérculos expuestos. Mecanismo de reacción.
luz ultravioleta. Si la patata crece demasiado cerca de la superficie, la luz solar golpea la piel. En cámara rápida se observa el cambio. La epidermis vira del marrón al verde en cuestión de horas. El color verde es clorofila, pero señala la síntesis paralela de solanina. La ingestión de tubérculos verdes provoca cefaleas, vómitos y trastornos neurológicos. La dosis tóxica es baja. Los niños y animales pequeños son los primeros en caer. La agronomía práctica soluciona esto con barreras de tierra. El aporcado no es decorativo. Es un escudo contra la radiación solar. Se debe apilar sustrato o mantillo sobre la base de la planta para mantener los tubérculos en oscuridad absoluta. Durante la recolección, el control de calidad es visual e inmediato. Cualquier tubérculo con manchas verdes se descarta. Los tallos y hojas, a menudo llamados verdes de patata, son biomasa no comestible. Nunca se consumen. Sin excepciones, el almacenamiento exige condiciones de búnker, oscuridad total, baja temperatura, ambiente seco. Incluso la luz artificial de una despensa puede reactivar la producción de solanina en una patata almacenada. La piel verde o los brotes blandos indican que el tubérculo ha reactivado su metabolismo. Se debe purgar el stock regularmente. Si hay riesgo de acceso animal, el cultivo se eleva en contenedores o se cerca con malla rígida. Evita la excavación accidental. La patata es segura solo bajo gestión controlada. Elimina la luz. Corta lo verde. Respeta la química de la planta. Un manejo vital correcto garantiza el alimento y anula la toxicidad. Una valla oscura y brillante parece alimento inofensivo, pero es un reactor químico en potencia. La cuarta planta en nuestra lista de bioseguridad es el saúco. En la jardinería práctica se cultiva por sus flores aromáticas y sus densos racimos negros, materia prima para jarabes, vinos y conservas. ¿Por qué arriesgarse con un cultivo peligroso? Porque el rendimiento calórico y medicinal es alto. Pero aquí hay un matiz crítico. Casi todas las partes de la estructura vegetal son tóxicas en estado crudo. Los tallos, las hojas, las raíces y los frutos verdes contienen glucósidos cianogénicos. La planta quiere defenderse. Al masticar o procesar estos tejidos en frío, se activa una reacción enzimática que libera cianuro directamente en el organismo del consumidor. Los problemas en los huertos domésticos no surgen por mala suerte, sino por errores de logística y confusión sobre la madurez. Los niños ven racimos de color púrpura y los arrancan antes de tiempo. Las mascotas muerden las ramas caídas. Incluso el agricultor bien intencionado falla al probar una baya cruda durante la recolección o al filtrar un jarabe que no alcanzó la temperatura crítica. El resultado biológico es inmediato. Náuseas violentas, vómitos y calambres abdominales severos. En dosis elevadas, los síntomas escalan a un fallo sistémico grave. Para reducir el riesgo, se deben establecer protocolos de cosecha estrictos. Solo se recolectan bayas en su punto máximo de maduración, color profundo y textura blanda, al tacto. La separación mecánica es vital. Se debe arrancar el fruto del tallo con precisión quirúrgica, eliminando también las pequeñas tapas verdes que conectan la baya con la rama. Esos residuos no son comestibles. El procesamiento térmico es la única garantía de seguridad. No basta con calentar. Se requiere una ebullición agresiva y sostenida durante la elaboración de mermeladas
para romper los compuestos tóxicos a nivel molecular. A la vista, es una cocina. Bajo el microscopio, es una descontaminación química. La gestión de los desechos también importa. Todos los tallos, hojas y frutos inmaduros se sellan en bolsas herméticas. Nada va al compostaje abierto. La ubicación del arbusto define la seguridad del perímetro. El saúco debe mantenerse lejos de las zonas de juego y de los corredores de las mascotas. Si hay personal externo en la propiedad, se etiqueta el arbusto con advertencias claras. Las partes crudas son nocivas. Considere el uso de redes protectoras durante la maduración. Esto cumple una doble función. Evita el consumo casual por humanos desprevenidos y frena a la fauna local. No es un arbusto de picoteo, es un cultivo de procesamiento industrial. Coseche en el pico de madurez, cocine cada lote a fondo y mantenga la materia vegetal cruda fuera de la cocina. Con disciplina se obtienen conservas de alta calidad sin accidentes toxicológicos. Pero el peligro no siempre está en el fruto. A veces está en la hoja misma. La siguiente planta que exige precaución técnica es la milenrama. Muchos productores la valoran por sus remedios tradicionales, su follaje plumoso y sus flores ricas en néctar que atraen a los polinizadores. El riesgo proviene de su composición interna. Contiene tuyona y constituyentes relacionados que resultan tóxicos en concentraciones significativas. Además, la planta posee mecanismos de defensa externos. Puede causar dermatitis de contacto en personas sensibles y es insegura para las mascotas que mastican el follaje. En un entorno controlado, los problemas surgen por 3 factores: sobredosis, identificación errónea o manipulación sin protección. Los herbolarios novatos cometen el error de preparar infusiones con una carga vegetal excesiva, ignorando que la dosis convierte el remedio en veneno. Otros confunden la milenrama con especies venenosas similares, especialmente cuando la planta es joven y carece de floración. A simple vista parecen iguales, pero el análisis botánico revela diferencias fatales. La irritación cutánea es frecuente tras la poda sin guantes, sobre todo en días de calor intenso, cuando los aceites volátiles están más activos. Se pueden mitigar estos riesgos con hábitos simples de seguridad laboral. El uso interno se restringe al mínimo o se realiza bajo supervisión profesional cualificada. Si el cultivo es ornamental o para insectos, se coloca un marcador visual para que nadie intente procesarlo como té. El equipo de protección es obligatorio. Guantes y mangas largas durante el corte. La piel expuesta se lava inmediatamente tras el contacto. La segregación espacial es clave para evitar la contaminación cruzada. Los macizos de milenrama se mantienen lejos de los caminos de animales y, sobre todo, de los lechos de cultivos comestibles. Si aparecen brotes espontáneos entre las hortalizas, se eliminan de raíz. El riesgo de mezclar accidentalmente una hoja tóxica con la ensalada es inaceptable. La identificación correcta es una habilidad esencial de supervivencia. Hay que estudiar la textura de la hoja, los corimbos planos de flores blancas o pastel, y el olor distintivo al triturar el tejido vegetal. Si no hay certeza absoluta, no se cosecha. La milenrama es un recurso funcional y estético si se trata con respeto, etiquetado claro, manipulación protegida y límites en el consumo. Con barreras sensatas se aprovecha el beneficio biológico
sin invitar al riesgo innecesario. Unas hojas verdes y carnosas. Parecen inofensivas, pero destruyen el hígado. La sexta planta que exige precaución extrema es la consuelda. En la agronomía práctica, muchos cultivadores la valoran por su capacidad de generar biomasa y por su reputación como acumulador dinámico. Sus raíces profundas actúan como bombas de extracción, subiendo minerales del subsuelo para enriquecer las pilas de compost. Pero este mecanismo biológico tiene un precio oculto. La planta es una fábrica química de alcaloides de pirrolicidina. ¿Por qué las autoridades sanitarias prohíben su consumo interno? Porque estos compuestos atacan directamente el tejido hepático. El daño es acumulativo y silencioso. No se nota al instante, pero con el tiempo el órgano falla. Incluso el uso tópico sobre piel agrietada es un riesgo logístico. Las toxinas cruzan la barrera cutánea y entran al torrente sanguíneo, al tacto, una hoja áspera y medicinal. Pero a nivel molecular, un vector de envenenamiento lento. En el huerto doméstico, el peligro se manifiesta en dos frentes. Primero, el error humano. Los entusiastas de los remedios caseros preparan infusiones o tinturas sin comprender la carga tóxica a largo plazo. Segundo, la expansión territorial agresiva. La consuelda no solo crece, coloniza. Un fragmento de raíz olvidado en el suelo no se pudre. Funciona como un clon autónomo que rebrota con fuerza. En pocas semanas, el sistema radicular invade los bancales de cultivos comestibles adyacentes. Esto eleva la probabilidad estadística de que alguien coseche la hoja equivocada para el té, o de que los animales domésticos ingieran los recortes tóxicos. La mitigación requiere protocolos de cuarentena estrictos. El cultivo debe limitarse a contenedores aislados o zonas con barreras físicas subterráneas. Las raíces no pueden tener acceso a las camas de alimentos. El etiquetado visual es obligatorio. Uso externo exclusivamente. La gestión de la cosecha exige higiene de laboratorio. Las hojas cortadas van a recipientes sellados, lejos de la cocina. Si se fabrican ungüentos, nunca deben tocar heridas abiertas. Tras la manipulación de hojas frescas, el lavado de manos es crítico y el uso de guantes es necesario para pieles sensibles. Vista de cerca, el material vegetal se descompone en el compost. Para neutralizar el riesgo al abonar, el proceso de compostaje debe alcanzar altas temperaturas. El calor rompe las estructuras celulares. Nunca se aplica té de consuelda sobre hojas de lechuga o espinaca, que se comerán crudas ese mismo día. Si la planta ya no es necesaria, la eliminación es un trabajo de ingeniería inversa. Se debe extraer la corona central y rastrear cada centímetro de raíz secundaria. El suelo queda marcado por la excavación repetida. A menudo se requiere cavar varias veces durante la temporada para eliminar los rebrotes persistentes. La consuelda es un recurso de biomasa útil, pero no es una hierba inofensiva. Trátala como un material peligroso. Contención, etiquetado y cero consumo interno. Así aprovechas sus minerales sin comprometer la salud. Pero la toxicidad no es exclusiva de las hierbas medicinales. Pasamos al séptimo cultivo, el frijol de media luna o haba lima, una fuente de proteína vegetal masiva, pero con un sistema de defensa letal. Las semillas crudas de muchas variedades contienen glucósidos cianogénicos. La planta protege su descendencia con química. Al masticar o triturar el grano crudo, se inicia una reacción enzimática que libera cianuro de hidrógeno. Los síntomas son rápidos: náuseas, mareos, dolor de cabeza severo y, en casos de ingesta elevada, envenenamiento agudo. El riesgo se dispara con cultivares antiguos que poseen mayor concentración de toxinas.
Pero las variedades modernas comerciales tampoco son seguras, sin procesamiento térmico. El fallo ocurre habitualmente en la cocina o en el campo. Los niños o las mascotas ven una vaina verde y la consumen como si fuera un guisante dulce. El error culinario es más sutil. Un cocinero con prisa saltea los frijoles remojados sin hervirlos o utiliza dispositivos de cocción lenta. Aquí está el problema técnico. La baja temperatura no neutraliza la toxina, solo calienta el veneno. Los granos secos, almacenados en recipientes abiertos, también invitan a la curiosidad y a la ingesta accidental. La seguridad alimentaria se garantiza con física básica, temperatura y tiempo. Trata cada frijol lima como no comestible hasta que pase por el fuego. El protocolo exige llevar el agua a una ebullición vigorosa durante al menos 10 minutos. En la olla, el agua debe burbujear con violencia. Este choque térmico rompe la estructura del compuesto tóxico. Solo después se reduce el calor para terminar la cocción hasta que el tejido se ablande. Si se usa una olla de cocción lenta, el pre-hervido en estufa es un paso obligatorio, no opcional. Nunca se realiza una prueba de sabor con un grano a medio cocer. La logística de almacenamiento debe ser rigurosa. Vainas y granos fuera del alcance de animales y niños. Contenedores herméticos y etiquetas claras. Al seleccionar semillas, se debe priorizar la genética moderna de proveedores reputados. Si guardas tus propias semillas, la trazabilidad es vital para no reintroducir variedades de alto cianuro en la cadena alimentaria. Se descarta cualquier grano con mojo, olor extraño o daño por insectos. El frijol lima es delicioso y nutritivo, pero exige respeto absoluto a los tiempos de cocción. Hervir primero, cocinar a fondo. Así, se asegura una fuente de energía vital sin riesgos innecesarios. Un solo hueso puede esconder un arma química. Así aseguras cosechas generosas sin riesgos innecesarios. El siguiente elemento bajo la lupa requiere precaución extrema: los huesos de albaricoque. El árbol es una máquina biológica eficiente para producir fruta en el patio trasero, pero el núcleo dentro del hueso duro no es un aperitivo. Contiene amigdalina. Al ingerirse, este compuesto se descompone en el cuerpo y libera cianuro. La química es implacable. Pequeñas cantidades provocan dolor de cabeza, náuseas, mareos y confusión mental. Dosis mayores aumentan el peligro exponencialmente, sobre todo en niños y mascotas con menor masa corporal. Su sistema es más sensible a la toxina. ¿Por qué ocurren los accidentes en jardines domésticos? Generalmente por curiosidad o desinformación. Tras consumir la pulpa dulce, surge la tentación: romper la cáscara dura, ver qué hay dentro. Algunos foros en línea promocionan estas semillas como alimentos saludables o mencionan la supuesta vitamina B17. Falso. Esas afirmaciones carecen de evidencia científica sólida e ignoran la toxicidad real. El riesgo es físico y conductual. Los niños imitan a los adultos, partiendo los huesos como si fueran nueces. Las mascotas encuentran restos en el suelo y los mastican. La estrategia más segura es la prohibición total. No comas semillas de albaricoque. Céntrate en la fruta deliciosa y desecha los huesos de inmediato. La logística de eliminación debe ser estricta. Recoge los huesos mientras procesas la fruta. Mételos en una bolsa sellada. Deposítalos en la basura general. Bajo ningún concepto uses el compost. Una pila de compost doméstico no alcanza la temperatura suficiente para neutralizar semillas intactas. Los huesos triturados pueden dejar residuos de toxinas que no quieres en tu cama de cultivo de hortalizas.
Si fabricas mermeladas, jarabes o fruta deshidratada, mantén el área de trabajo despejada. Los huesos nunca deben mezclarse con restos de comida. Almacena la cosecha lejos de niños pequeños y animales curiosos. La fruta caída al suelo se abre. La semilla queda expuesta. Al compartir excedentes con vecinos, advierte claramente: el hueso no es comestible y no debe abrirse. El albaricoquero ofrece grandes volúmenes de alimento si se poda y cuida bien. Trata los núcleos como material peligroso. Gestiona los residuos con precisión. Enseña a todos en casa a no tocar las semillas. Así conservas el dulzor del albaricoque y eliminas la amenaza oculta. Pasamos al cultivo número 9, la yuca. En muchas regiones tropicales es el combustible principal, una fuente de carbohidratos masiva y productiva. Pero hay un matiz crítico. Las raíces y hojas crudas contienen glucósidos cianogénicos. Si se mastican o se preparan mal, estos compuestos liberan cianuro en el organismo. Los síntomas varían desde dolor de cabeza y mareos hasta envenenamiento severo. El riesgo se dispara en niños. La concentración es mayor en las llamadas variedades amargas, pero incluso los tipos dulces son inseguros en estado crudo. En el huerto casero, el problema surge por falta de familiaridad técnica. El nuevo agricultor ve un tubérculo y comete un error de cálculo. Trata la yuca como si fuera una patata. La corta y la fríe en sartén sin una ebullición inicial. El calor seco no basta. Otros prueban trozos crudos durante la cosecha para testear la textura. Grave error. Las hojas se usan como verduras en cocinas tradicionales, pero también exigen cocción exhaustiva. Las mascotas pueden desenterrar o masticar raíces almacenadas. Otro peligro latente. A primera vista, un simple tubérculo, pero por dentro, una defensa química activa. El manejo seguro empieza en la cocina con un protocolo estricto. Pela las raíces con profundidad. Debes eliminar la capa exterior dura y la piel rosada. Ahí es donde se concentran los cianógenos. Lava las raíces peladas. El siguiente paso es innegociable: choque térmico. Sumerge la raíz rallada o troceada en abundante agua. Lleva a ebullición vigorosa. Mantén el agua hirviendo fuertemente durante al menos 15 a 20 minutos. El agua extrae y diluye las toxinas. Por eso debes desechar el agua de cocción. Nunca la reutilices. Continúa cocinando según tu receta hasta que la raíz esté totalmente tierna. No hagas pruebas de sabor hasta que la cocción haya finalizado por completo. Para las hojas, descarta los tallos, pica finamente y hierve a fondo antes de cualquier otra preparación. Selecciona semillas de proveedores reputados. Si es posible, planta cultivares con menor contenido de cianuro destinados al consumo fresco. Etiqueta las plantas con claridad. Nadie debe confundirlas con un cultivo para picar en crudo. Almacena las raíces cosechadas fuera del alcance de niños y animales. No intentes secar o deshidratar chips de yuca cruda para cocinar después. A menos que domines métodos tradicionales como la fermentación, diseñados específicamente para reducir el cianuro, es un riesgo innecesario. La yuca puede alimentar a una familia entera en el clima adecuado. Es una bomba calórica, pero no es un cultivo casual. Si eres nuevo en esto, aprende de agricultores experimentados o quédate con raíces familiares como patatas y batatas. Respeta el proceso químico. Cocina a fondo. Solo así, el consumo es seguro. El 10º cultivo que debes tratar con precaución es la yuca.
un puñado de frijoles rojos crudos, suficiente para enviar a un adulto sano a la sala de urgencias. El 10º cultivo requiere precaución extrema. No es solo un alimento básico, es un contenedor biológico de fitohemaglutinina, una lectina natural diseñada para la defensa de la planta. ¿Por qué una legumbre tan común es peligrosa? Porque la cocción incorrecta no elimina la toxina. La potencia. Ingerir frijoles mal cocinados provoca el colapso del sistema digestivo. En pocas horas aparecen náuseas violentas y deshidratación severa. El cuerpo intenta expulsar el veneno por cualquier vía. Aquí hay un matiz técnico crítico. Muchos jardineros y cocineros fallan en la primera fase. Al remojar el grano, este se hincha. A simple vista, parece listo para una cocción suave, pero por dentro, la estructura molecular de la lectina sigue intacta. El calor bajo no sirve. Las ollas de cocción lenta son las principales culpables. Calientan el agua progresivamente, creando una temperatura tibia que, paradójicamente, puede aumentar la toxicidad en lugar de neutralizarla. Probar un frijol a mitad de proceso es un error de cálculo. Si no ha hervido, el veneno sigue ahí. El protocolo de seguridad es rígido. Primero, hidratación. Los frijoles secos deben absorber agua para reactivar sus tejidos. Luego, el drenaje. El agua del remojo es un residuo tóxico cargado de sustancias lixiviadas. Debe ser descartada. La fase crítica es la ebullición. Se necesita agua fresca y fuego alto. La olla debe alcanzar una ebullición violenta y sostenida durante al menos 10 minutos. No es una sugerencia culinaria, es un requisito químico para desnaturalizar la proteína tóxica. En cámara rápida se observa. El agua se agita, el almidón se libera y la estructura rígida de la lectina se rompe irreversiblemente. Solo después de este choque térmico se puede reducir el fuego. Si se usa olla lenta, la ebullición previa en estufa es obligatoria. La temperatura baja no mata el patógeno químico. En la despensa, la logística debe ser militar. Recipientes herméticos, etiquetas claras, lejos del alcance de niños o mascotas. Un frijol crudo no es un aperitivo, es un riesgo. Si el sabor es extraño o la cocción fue dudosa, se descarta el lote entero. La seguridad alimentaria supera a la economía doméstica. Con el manejo correcto, se obtiene una fuente de proteína barata y duradera. Sin él, se obtiene una intoxicación. La 11ª planta debe ser erradicada del perímetro. Las sombras del jardín esconden a la belladona y a la dulcamara. Parecen ornamentales inofensivas, pero sus tejidos están saturados de alcaloides potentes, atropina, escopolamina y solanina. El mecanismo de la planta es engañoso. Sus hojas son brillantes, sus bayas atractivas. Para un niño o una mascota parecen frutos comestibles, pero la ingestión desencadena una tormenta en el sistema nervioso. Pupilas dilatadas, taquicardia, alucinaciones y confusión mental. En dosis altas, el fallo sistémico es fatal. La identificación visual es clave para la supervivencia. A menudo se confunden con cultivos comestibles. El término solanácea abarca desde el tomate y la patata hasta estos venenos mortales. Las hortalizas nutren, las hierbas silvestres matan. La belladona mortal presenta flores acampanadas con tintes púrpuras y bayas negras como la tinta. La dulcamara actúa como una enredadera invasora. Flores en forma de estrella,
bayas que maduran de verde a naranja y finalmente a un rojo intenso. Crecen en los márgenes, junto a las cercas, en los bordes del compost, en zonas húmedas. Se infiltran en los parterres sin ser invitadas. La extracción requiere equipo de protección personal, guantes gruesos, mangas largas. El contacto con la savia en la piel puede transferir toxinas o causar irritación. Se debe evitar tocar el rostro durante la operación. Al terminar, lavado exhaustivo de manos y herramientas. La eliminación no es compostaje. Si se tiran al compost, las raíces pueden regenerarse o las semillas germinarán la próxima temporada. Tampoco se queman. El humo puede transportar partículas de alcaloides a los pulmones. Todo el material vegetal, incluidas raíces y bayas caídas, va a bolsas de basura selladas. Destino: vertedero. La prevención es la mejor defensa. Patrulla los bordes del terreno varias veces por temporada. Arranca las plántulas antes de que el sistema radicular se afiance en el suelo. Instruye a los habitantes de la casa. Las bayas negras o rojas brillantes en plantas desconocidas son zona prohibida. Si se busca estética oscura, existen alternativas seguras. Coleos de hoja oscura o albahaca morada ofrecen el mismo impacto visual sin la amenaza química. La belladona tiene usos en la farmacéutica controlada, pero en un jardín familiar es una amenaza latente. El objetivo es un paisaje funcional y seguro, libre de trampas biológicas ocultas. Una cápsula espinosa contiene suficientes alcaloides para colapsar el sistema nervioso de un mamífero adulto. La siguiente planta a eliminar del perímetro doméstico es la datura, conocida también como estramonio. A simple vista, ofrece flores en forma de trompeta y vainas de semillas con una arquitectura agresiva, ideal para bordes decorativos. Pero biológicamente es una trampa. ¿Por qué es tan peligrosa esta estructura? Porque cada milímetro de tejido vegetal está saturado de alcaloides tropánicos, atropina y escopolamina. La ingestión no causa simple malestar. Provoca delirio disociativo, alucinaciones severas, taquicardia y un sobrecalentamiento corporal letal. El mecanismo de regulación térmica del cuerpo falla. Los niños y las mascotas son el eslabón débil. Las vainas espinosas atraen por su forma curiosa. El problema comienza con la confusión o la simple curiosidad táctil. Muchos jardineros cometen el error logístico de guardar las vainas secas para artesanía, ignorando que las semillas negras en su interior conservan una toxicidad activa y potente. A la vista, una planta ornamental exótica, pero por dentro, un laboratorio de neurotoxinas. La botánica juega en contra del cultivador. La datura autosembrada aparece espontáneamente en camas de vegetales o bordes de compost, aprovechando el suelo rico en nitrógeno. Aquí surge el riesgo crítico. Puede confundirse fácilmente con un cultivo voluntario inofensivo. Al eliminarla, el protocolo debe ser estricto. Guantes de nitrilo, manga larga, cero contacto con la piel facial. Las membranas mucosas absorben los alcaloides con rapidez. No sacudas las vainas. Si las semillas caen, el ciclo se reinicia. La gestión de residuos es específica. Embolsar la planta entera. Raíces, flores, hojas y vainas van a una bolsa sellada y a la basura general. Prohibido el compostaje. Las toxinas no se degradan rápido y contaminarán el abono. Prohibido quemar. El humo transporta partículas tóxicas
directamente a los pulmones. Una vez despejada la zona, lava herramientas y ropa. Si sospechas de un derrame de semillas, aplica riego ligero para asentarlas y vigila el suelo. Cualquier plántula emergente debe ser erradicada de inmediato. La prevención es la única táctica viable. Patrulla el jardín varias veces por temporada, especialmente tras las lluvias, para eliminar brotes antes de que formen vainas. Si buscas floración nocturna, existen alternativas seguras como la Hipomoea alba o la nicotiana, siempre fuera del alcance y etiquetadas. Saca la datura de tus planes de planificación. El espacio debe ser para ornamentales que aporten estética, no amenazas biológicas. La 13ª planta exige precaución extrema. La dedalera. Sus altas espiras de campanas son un estándar en jardinería clásica, pero su composición química es seria. Contiene glucósidos cardíacos. Es la materia prima de la digital, un fármaco para el corazón. La dosis hace el veneno. La ingestión de una cantidad mínima provoca náuseas, vómitos, arritmia y, en casos severos, paro cardíaco total. Lo que atrae a los polinizadores puede detener un corazón humano. El peligro en huertos caseros radica en la identificación visual errónea. Las hojas basales de la dedalera, especialmente las jóvenes, tienen una textura rugosa y verde oscuro. Se parecen peligrosamente a verduras comestibles como la consuela o la borraja. Un jardinero distraído puede cosechar el manojo equivocado. El resultado es una intoxicación alimentaria grave. Las mascotas también corren riesgo al masticar hojas a nivel del suelo. Incluso el manejo externo requiere cuidado. La savia provoca dermatitis por contacto en pieles sensibles. Para reducir el riesgo, la logística de etiquetado es obligatoria. Separa físicamente la dedalera de los cultivos comestibles. Nunca la plantes en zonas de tránsito de niños o animales. Usa guantes siempre al podar o trasplantar. Al terminar la floración, retira los tallos gastados con precisión quirúrgica. Desecha en bolsas selladas, nunca en el compost. Las vainas secas se abren con facilidad y no quieres plántulas tóxicas invadiendo tus lechugas. Si te atrae la estructura vertical, hay opciones. La boca de dragón o el penstemon imitan la altura y forma sin la carga toxicológica. Si decides mantener la dedalera, trátala como un profesional, maneja un reactivo químico. Hermosa bajo observación, peligrosa al tacto. Ha estado en jardines durante siglos, pero la conciencia situacional es clave. Etiqueta, protege tu piel y aleja los residuos de la cadena alimentaria. Así se gestiona la belleza, sin comprometer la supervivencia. Una neurotoxina potente se esconde tras unos pétalos azules. La planta número 14 que debes eliminar del perímetro doméstico es el acónito. En botánica también se le conoce como anapelo o matalobos. Visualmente, produce flores elegantes con forma de capucha en tonos violetas y azules profundos. Parece el complemento ideal para un borde de jardín sombrío, pero bajo el microscopio, la realidad es química. ¿Por qué esta planta representa una amenaza biológica inmediata? Porque contiene aconitina. No es un simple irritante, es un alcaloide que actúa sobre los canales de sodio de las células nerviosas. Puede absorberse directamente a través de la piel intacta y resulta letal si se ingiere. La exposición mínima provoca entumecimiento, hormigueo en las extremidades y arritmias cardíacas severas. El sistema respiratorio colapsa. En un entorno residencial, el peligro no es teórico.
Comienza con la logística diaria. El jardinero divide los macizos de raíces sin protección adecuada. Luego, se frota un ojo o se toca la cara con la mano desnuda. El mecanismo de intoxicación se activa al instante. Los tallos cortados para un ramo no son simples flores. Son conductos abiertos que gotean savia tóxica sobre las encimeras de la cocina. La estructura es engañosa. Los niños se sienten atraídos por la curiosa forma de casco de la flor. Las mascotas mastican las hojas si la planta está a su alcance. Aquí hay un matiz crítico sobre la durabilidad. Los tallos secos mantienen su carga tóxica. Un ramo viejo o los restos de la poda del año anterior siguen siendo peligrosos al tacto. La degradación del tejido vegetal no elimina la aconitina. Si el acónito ya está presente en el terreno, trátalo como un vertido químico. El protocolo de seguridad es estricto. Usa guantes de nitrilo, mangas largas y calzado cerrado durante la plantación o el estacado. Evita cualquier corte o abrasión en manos y brazos al trabajar cerca del follaje. La barrera cutánea debe estar intacta. Lávate las manos, las herramientas y cualquier zona de piel expuesta con jabón industrial tras la tarea. Nunca coloques acónito en arreglos interiores donde la savia pueda contaminar superficies de comedor. La gestión de residuos es específica, no compostar. Los recortes contaminan la pila de compostaje. Embolsa y tira todos los desechos a la basura general sellada. La ubicación y el etiquetado son vitales. Mantén el acónito lejos de huertos, zonas de juego, áreas para mascotas y senderos de tránsito alto. Añade una etiqueta clara de toxicidad. Si compartes divisiones de la raíz con otros cultivadores, incluye notas de seguridad por escrito. Si decides erradicarla, excava la corona entera, deséchala de forma segura y vigila el suelo por si hay rebrotes. A simple vista, es una planta ornamental, pero por dentro es un riesgo inaceptable. Si buscas espigas de tonos fríos sin el peligro neurológico, opta por el delfinio o la verónica. El acónito es impactante, pero en un jardín familiar, la estadística de riesgo supera al beneficio estético. La siguiente planta a evitar es la adelfa. Este arbusto de hoja perenne es omnipresente en climas cálidos por su follaje denso y sus racimos de flores rosas, blancas o rojas. La biología de la planta es agresiva. El peligro radica en que cada parte de la adelfa es venenosa. Las hojas, las flores, los tallos y la madera contienen glucósidos cardíacos. Estos compuestos interrumpen el sistema eléctrico del corazón. La ingestión causa enfermedades graves o el cese de la función cardíaca. Los problemas en casa surgen por la ubicación y la poda. La adelfa se utiliza frecuentemente como seto a lo largo de entradas y caminos debido a su tolerancia al calor y la sequía. Es una máquina de supervivencia biológica, pero esto la pone al alcance de niños y animales. Los jardineros subestiman el riesgo al recortar las ramas. Un error común y fatal es la quema de los restos de poda. El humo resultante transporta las toxinas en suspensión aérea. Inhalar este humo irrita severamente los pulmones y puede introducir el veneno en el torrente sanguíneo a través de los alvéolos. Si ya posees adelfa, aplica respeto estricto. Guantes, protección ocular y mangas largas son obligatorios al podar. Destina herramientas exclusivas para esta planta o lávalas a conciencia después del uso. Recoge todos los escombros vegetales inmediatamente. Colócalos en bolsas selladas para el vertedero. Nada de fuego, nada de compost.
Al terminar el trabajo, lava manos y antebrazos con agua y jabón para eliminar residuos invisibles de savia. La ropa utilizada debe lavarse por separado. La ubicación importa. No plantes adelfa cerca de cultivos comestibles, patios o zonas de juego. Etiqueta la planta claramente si recibes visitas que no reconocen la especie botánica. Considera reemplazarla totalmente si hay niños o mascotas en el perímetro. Alternativas seguras existen: hibisco en zonas cálidas o el limpiatubos. Ofrecen estructura perenne y color sin la amenaza cardíaca. La adelfa es resistente, pero su perfil de riesgo es extremo para el paisaje doméstico. Si la conservas, sigue precauciones de grado profesional. Si la eliminas, asegura la extracción total y elige un arbusto que ofrezca privacidad, sin poner en peligro a los habitantes. La seguridad del recinto está garantizada. Un compuesto químico invisible, suficiente para derribar ganado mayor sin disparar una sola alerta. Continuando con la lista de amenazas biológicas, encontramos la raíz de serpiente blanca. A primera vista, una planta inofensiva con racimos de flores blancas que brotan al final del verano. Pero esta estructura vegetal es un contenedor biológico de trematol. Se trata de un alcohol insaturado con alta toxicidad acumulativa. ¿Cómo funciona este mecanismo de envenenamiento? El ganado consume la hoja. La toxina no se metaboliza, sino que se concentra en la leche. Cuando el humano consume esa leche, sufre lo que históricamente se llamó la enfermedad de la leche. No es una simple indigestión, es un fallo sistémico que provoca náuseas violentas, debilidad muscular severa y, sin tratamiento, el colapso total de los órganos vitales. Incluso la ingestión directa de una hoja por una mascota o un niño desencadena una reacción tóxica inmediata. Esta especie no respeta los límites del diseño paisajístico. La planta opera como un invasor oportunista. Emerge en zonas de transición, bordes de bosques o terrenos con suelo removido. Su estrategia es la mimetización. Un jardinero inexperto la confunde fácilmente con especies nativas inofensivas o hierbas medicinales. Le gusta la sombra parcial y los suelos ricos en nitrógeno, apareciendo a menudo detrás de cobertizos o junto a las zonas de compostaje, lugares que rara vez se inspeccionan bajo la lupa. Para la gestión de este riesgo, la identificación visual precisa es el primer paso crítico. Bajo observación detallada, hojas opuestas en el tallo, con bordes dentados y forma de corazón. Las flores forman coronas planas y esponjosas de un blanco puro. Ante la duda, no se toca. Se consulta con una aplicación de reconocimiento botánico o con la extensión agraria local. El protocolo de eliminación requiere equipo de protección personal. No se arranca con la mano desnuda. Se utilizan guantes de nitrilo o cuero grueso y mangas largas para evitar el contacto dérmico. El objetivo es la extracción total del sistema radicular. Si queda un fragmento de raíz, la planta regenerará su biomasa en pocas semanas. Aquí hay un matiz logístico importante. El material extraído no va al compost. La temperatura de descomposición doméstica no es suficiente para desactivar el trematol. La planta se embolsa en plástico resistente y se envía al vertedero municipal como residuo sólido. Tras la operación, la higiene de manos y herramientas debe ser exhaustiva para eliminar residuos de savia. La prevención es la única defensa real. Se patrullan las zonas sombrías, se eliminan los brotes jóvenes antes de la fase de floración y se establece un perímetro de seguridad alrededor de cultivos comestibles. La posición 17 en la lista
escala el nivel de amenaza a categoría extrema, el árbol de la manzanilla de la muerte. Es poco probable encontrarlo en un jardín templado, pero en zonas costeras y tropicales es una especie nativa que a veces se utiliza como barrera contra el viento. A nivel bioquímico, este árbol es una fábrica de armas. Todas sus partes son tóxicas: la savia, la corteza, las hojas y el fruto. La savia lechosa contiene ésteres de fórbol, potentes irritantes cutáneos. El contacto simple provoca quemaduras químicas con ampollas, lesiones oculares severas y ceguera temporal por inflamación de la córnea. Por fuera, una fruta atractiva, pero por dentro, un agente de asfixia. La ingestión del fruto, similar a una manzana pequeña, causa una hinchazón inmediata de la garganta, dolor intenso y posible cierre de las vías respiratorias. El problema en entornos residenciales surge por ignorancia. Las hojas brillantes y el aspecto frutal atraen a personas no familiarizadas con la flora tropical. La física juega en contra del observador. Si llueve y alguien se refugia bajo sus ramas, el agua diluye la toxina de las hojas y la deposita sobre la piel humana. El resultado es una quemadura química extensa. Incluso el aire se vuelve peligroso. Si se quema la madera, el humo transporta partículas tóxicas que irritan gravemente los pulmones y los ojos. La gestión de este espécimen no admite errores. Si se identifica un árbol de manzanilla en la propiedad, el contacto físico está prohibido. No se poda, no se tala con métodos caseros. Se contacta a profesionales en manejo de vegetación peligrosa. Mientras llegan los especialistas, se establece una zona de exclusión con cinta de barrera y señalización clara. Bajo ninguna circunstancia se utiliza su madera para construcción o leña. La identificación preventiva es la mejor herramienta de supervivencia. Corteza gris lisa, hojas ovales de brillo intenso y frutos verde amarillentos. En regiones tropicales, la consulta con las autoridades locales es obligatoria para confirmar su presencia. Este es un caso donde la botánica exige distancia absoluta para garantizar la seguridad física. Una sola mordida basta, suficiente para detener el sistema nervioso central en cuestión de minutos. La planta número 18 en la lista de eliminación es la cicutoxina, conocida comúnmente como cicuta de agua. No es una simple mala hierba. Es una de las estructuras biológicas más tóxicas de América del Norte. ¿Por qué es tan letal esta variedad? Porque su hábitat coincide con zonas de juego y paseo. Prefiere la saturación hídrica, zanjas, orillas de arroyos y bordes de jardines con mal drenaje. El peligro reside en la química interna. La planta sintetiza una neurotoxina potente concentrada en las raíces y los tallos inferiores. La ingestión provoca un fallo sistémico inmediato, convulsiones violentas, poca advertencia previa. Para un niño o una mascota curiosa, una cantidad minúscula resulta fatal. El problema principal es el camuflaje. Pertenece a la familia de las apiáceas. El ojo inexperto la confunde con zanahoria silvestre, chiribía o hierbas comestibles. La diferenciación visual es crítica para la supervivencia. Hay que buscar manchas púrpuras o vetas oscuras en los tallos huecos. Las agrupaciones florales tienen forma de paraguas compuesto. Un detalle forense clave: las venas de las hojas terminan en los cortes de los dientes, no en las puntas. A simple vista, parece una raíz carnosa estándar, pero al corte revela una arquitectura de cámaras huecas separadas por diafragmas. De estas cámaras brota una savia amarillenta y aceitosa. Si la identificación no es absoluta,
Se trata como material peligroso hasta confirmación botánica. La extracción es una operación de riesgo técnico. Se requiere equipo de protección personal completo, guantes de goma, mangas largas, gafas de seguridad. Nunca se tira de la planta a mano. Las raíces quebradas liberan la toxina en el suelo. Si queda un fragmento de la raíz principal, la planta se regenera. Se usa una pala. Se excava el bloque de tierra entero para levantar la masa radicular sin perturbar el sustrato. La logística de eliminación es estricta. Todas las partes vegetales van a bolsas selladas inmediatamente. Destino: basura general. Prohibido el compostaje. El veneno persiste. Prohibido quemar los restos. El humo transporta las partículas tóxicas a los pulmones. Tras la operación, descontaminación total, lavado de herramientas y calzado. El perímetro queda cerrado a mascotas hasta la limpieza final. La prevención se basa en la gestión del terreno. Se reduce el agua estancada. Se cortan las líneas de zanja antes de que la semilla madure. Tras lluvias intensas, se monitorean los puntos bajos. Si la infestación es masiva o el acceso es difícil, no se improvisa. Se contacta a equipos de eliminación cualificados. Esta planta no tiene lugar cerca de la vivienda humana. Se identifican los rasgos, se elimina el vector de riesgo y se patrulla la zona húmeda para evitar el rebrote. El cultivo número 19 en la lista son las habas. A nivel nutricional, una legumbre densa y popular, pero biológicamente una trampa para ciertos genotipos. ¿Puede una verdura común destruir la sangre humana? Sí, si el comensal tiene la genética incorrecta. El riesgo apunta a individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para estas personas, comer habas o incluso tocar el polen desencadena una reacción hemolítica llamada favismo. El mecanismo es brutal. Los glóbulos rojos se rompen prematuramente. El transporte de oxígeno falla. Los síntomas son agudos: fatiga extrema, ictericia visible en la piel, dificultad respiratoria. En casos severos, anemia potencialmente mortal. El peligro en el huerto doméstico es la invisibilidad. Las habas parecen inofensivas. El jardinero cosecha y prueba una vaina cruda, o comparte el excedente con vecinos sin conocer su historial médico. La cocción reduce los compuestos problemáticos, pero no elimina la amenaza para los organismos más sensibles. El riesgo es aéreo. Durante la floración, inhalar el polen puede causar síntomas sistémicos en personas con la deficiencia si permanecen cerca del cultivo. Antes de sembrar, se requiere verificación de datos. Asegurarse de que ningún miembro del hogar portador del defecto genético. Es más frecuente de lo que dictan las estadísticas, especialmente en familias con ascendencia mediterránea, africana o asiática. Ante la duda, se aborta la siembra o se ubica el cultivo lejos de las zonas de tránsito frecuente. El protocolo de consumo debe ser riguroso. Hervir es el método más seguro para degradar las toxinas naturales. Al manipular las plantas, la higiene es obligatoria. Uso de guantes, lavado de manos tras el contacto, especialmente en época de polen o cosecha. Mascotas y niños lejos de las vainas. Nada de consumo en crudo directo de la mata. Existen alternativas logísticas. Si se busca nutrición y sabor sin riesgo hemolítico, se plantan garbanzos o lentejas. El cultivo de habas ofrece recompensas altas, pero exige conocimiento médico del consumidor. La agricultura
es gestión de riesgos. Conoces tu genética, procesas el alimento correctamente y aseguras la nutrición sin bajas. 20 gramos de hojas frescas. Dosis suficiente para alterar la química cerebral de un humano adulto. El puesto número 20 lo ocupa el ajenjo, famoso por ser el ingrediente base de la absenta, el licor prohibido del siglo XIX. Pero la botánica no entiende de mitos, solo de compuestos químicos. Sus hojas plateadas y fibrosas contienen tuyona. ¿Por qué la planta sintetiza esta molécula? No es para el consumo humano, es un arma biológica contra parásitos. El problema surge cuando el jardinero aficionado confunde natural con inocuo. Muchos cultivan ajenjo para infusiones caseras o tinturas, ignorando la concentración del principio activo. La tuyona ataca el sistema nervioso central. El consumo prolongado no cura, intoxica. Los síntomas son brutales: mareos, espasmos musculares y, en casos de saturación sistémica, alucinaciones y fallo neurológico. A la vista, un arbusto decorativo elegante de tonos grises, pero a nivel molecular es una fábrica de neurotoxinas activa las 24 horas. El peligro es la confusión visual. Bajo la luz del sol, el ajenjo es casi idéntico a la salvia comestible o al estragón. Un error de identificación durante la cosecha puede contaminar toda una comida, incluso sin ingestión. La planta se defiende. Sus aceites esenciales son volátiles y cáusticos. Al tacto, la hoja parece suave, aterciopelada, pero tras unos minutos de manipulación sin protección, la piel absorbe los compuestos, provocando dermatitis de contacto y erupciones severas en individuos sensibles. Las mascotas curiosas que mordisquean la vegetación sufren daños hepáticos inmediatos. La gestión de este cultivo requiere protocolos de seguridad industrial. Trata al ajenjo como un espécimen ornamental tóxico, no como un recurso culinario. Si la poda es necesaria, el uso de guantes de nitrilo es obligatorio. Lava las herramientas y las manos inmediatamente después. El residuo aceitoso persiste. Evita plantar ajenjo cerca de huertos de alimentos. Una hoja caída por el viento dentro de una cesta de lechugas pasa desapercibida hasta que es demasiado tarde. Aquí hay un matiz logístico crucial sobre los desechos. Nunca tires los recortes de ajenjo al compostador. La planta está diseñada para matar microorganismos. Si la mezclas con tu abono, los aceites fungicidas y bactericidas exterminarán la flora microbiana beneficiosa que descompone la materia orgánica. Detendrás el proceso de compostaje en seco. La solución es el sellado. Introduce los restos en bolsas de plástico, ciérralas herméticamente y envíalas al vertedero general. Si buscas la estética grisácea sin el riesgo biológico, la agronomía ofrece alternativas como la lavanda o la variedad Artemisia bovis Castle, que mantienen la arquitectura visual sin la carga tóxica elevada. Pero la seguridad pasiva no es suficiente. Pasamos al consejo adicional de ingeniería de jardín mencionado al inicio. La mejor defensa es la barrera física. No confíes en la educación o en la memoria para proteger zonas peligrosas. Instala hardware, cercas bajas, mallas rígidas o parterres elevados con bordes de madera tratada. El objetivo es crear un perímetro de seguridad tangible. Un niño pequeño o un perro no leen etiquetas de advertencia. Una barrera de medio metro de altura frena el impulso de exploración y evita el contacto accidental. Añade señalización visual a la altura de los ojos en las puertas
y senderos. Delimita las zonas rojas con claridad. Esto reduce la curiosidad y establece límites operativos claros, incluso para visitantes que desconocen el inventario botánico. Esta medida proactiva añade una capa extra de protección más allá del etiquetado. La gestión de riesgos en el terreno es lo que separa un jardín aficionado de un sistema controlado y seguro.